Saludos a la diáspora boricua, le habla Jesús Pizarro desde la diáspora en Little Rock, Arkansas. Y hoy tenemos al compañero Carlos Vargas desde Oxford y Edwin Irizarry Mora desde Puerto Rico. Saludos Edwin Irizarry, bienvenido al programa de la diáspora con Dalmau. Muy buenas tardes, saludos a ti Jesús, saludos a Carlos, saludos a todas las personas que nos están sintonizando a través de esta maravilla, ¿verdad?, de la tecnología y que son residentes en la diáspora, que son residentes fuera de Puerto Rico. Un abrazo fraternal desde Puerto Rico y es un placer estar compartiendo con ustedes en esta gran iniciativa de información y orientación política que es este programa, ¿verdad?, de Diáspora con Dalmau. Muchas gracias, Edwin. Para mí y para nosotros es un honor contar con una persona como tú, que has contribuido tanto al conocimiento económico de Puerto Rico, no tan solamente como profesor universitario de economía, autor de muchos libros sobre economía de Puerto Rico y como candidato a gobernador en las elecciones del 2012. Y también con nosotros está el economista Carlos Vargas Silva desde Oxford. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy contento de estar con ustedes, en especial de estar con Edwin, a quien admiro en doble medida, como académico, como bien dice Chu, ha hecho unas contribuciones enormes al conocimiento de la economía de Puerto Rico, pero obviamente en el sentido patriótico también, por todo el esfuerzo que ha hecho por la independencia. Así es. Muchas gracias por esas palabras, muchas gracias por esas palabras, Carlos, y la admiración es mutua. Sé que por humildad no lo dice, pero es bueno que las personas que nos están sintonizando, que Carlos es el director del Centro de Estudios sobre Migración, abreviando el nombre, que es un poquito más largo, de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Y nos enorgullece el doctor Carlos Vargas Silva como puertorriqueño en esa alta posición, una de las posiciones más importantes de investigación en el tema de migración a nivel internacional. Así que un placer estar compartiendo contigo, Carlos, de verdad. Muchas gracias. Así es, así es. De hecho, cuando propuse esta idea con Yesenia, yo decía, bueno, es que nosotros contamos con amistades de alto calibre, y entre ellos está, ¿verdad?, Carlos, Luis Sánchez, entre otros, Rafi Ruiz, etc. Bueno, uno de los objetivos principales de estas charlas de la diáspora con Dalmau es recordar a la diáspora que tiene hasta el 19 de septiembre para solicitar el voto ausente. Es decir, nos queda un mes, y no espere el 19 de septiembre. No sé si han visto que inclusive el Servicio Postal de los Estados Unidos tiene un problema de presupuesto. El presidente actual no quiere darle fondos por propósitos políticos, y la Comisión Estatal de Elecciones no tan solamente tiene problemas operacionales, sino que también tiene problemas de presupuesto, porque también tiene una junta de cobro que la ha estado ahorcando económicamente. Por tal razón, no espere hasta el último momento, haga esa solicitud cuanto antes. Hay un formulario nuevo, que es una sola página, bastante sencillo. Y nada, si tiene alguna pregunta, nos puede escribir por Facebook, nos puede escribir por Twitter y también al email del comisionado pip@gmail. También, como siempre, una manera que la diáspora puede aportar es enviando donaciones a la cuenta de PayPal de juandalmaoramírez@gmail.com. Y se nos une desde Nueva York el compañero Eric Ramos Rodríguez. Eric, ¿cómo estás? Hola, saludos. Estamos muy bien y saludos a Edwin. Un placer, Eric. Un abrazo. Entonces, en las últimas semanas, como una preparación a la entrevista que tuvimos con Juan Dalmau, Edwin, hicimos una encuesta a la audiencia de este programa de los temas que más le importaban a la diáspora. Y fíjate que el desarrollo económico salió número 1. Desarrollo económico número 1. Número 2, descolonización y medio ambiente. Y muchas de las preguntas, porque también estamos pidiendo preguntas para Juan, muchas de las preguntas que se quedaron fueron preguntas sobre desarrollo económico, y desarrollo económico no tan solamente en la situación actual, sino desarrollo económico en una futura entrevista. Entonces, vamos a estar haciendo una serie de preguntas sobre el tema de desarrollo
económico desde el punto de vista de la diáspora, porque muchos en la diáspora, ¿verdad?, nos fuimos por problemas económicos, por oportunidades de desarrollo económico, y también nos gustaría regresar si se dan Chulo, ¿me escuchas? Sí, los demás estamos por aquí, pero parece que Jesús se Pero, nos fue. bueno, la suerte es que yo había ya discutido las preguntas con Chu un poco, así que podemos empezar nosotros a la discusión. Chu, lo que estaba comentando es que habían dos aspectos. Ya está. Número uno, la economía de Puerto Rico. Ah, bueno, Chu, volviste, estaba sustituyéndote un momento. Adelante, Chu. Bueno, decía yo que habíamos hecho esta encuesta y estaba el desarrollo económico y preguntas sobre la economía en la actualidad, los asuntos, problemas económicos de Puerto Rico, pero también en la eventual independencia de Puerto Rico y cuáles serían las prioridades en ese momento. Chu, si quieres, puedes seguir adelante con tu presentación. Sí, perdonen si me desconecté, no me había dado cuenta. Pero la pregunta es, Carlos, ¿por qué es importante el tema de desarrollo económico y crecimiento económico para la diáspora? Esa pregunta es una pregunta muy importante. Ya la hemos hablado distintos aspectos aquí en conversaciones anteriores en el podcast, pero yo creo que hay dos aspectos. Número uno, el aspecto sentimental de que Puerto Rico es el país de las personas de la diáspora y les gustaría ver ese país con una economía fuerte, crecimiento económico, y obviamente tienen a sus familiares, muchos tienen familiares en el país y el bienestar de sus familiares está relacionado al crecimiento económico de Puerto Rico. Pero yo creo que es mucho más que simplemente un aspecto sentimental. Hay un aspecto de la situación económica de la diáspora y del bienestar económico que se relaciona con Puerto Rico. Como dar tres ejemplos, por ejemplo, yo siempre he visto la migración y la separación de familias entre distintos países un poco como una manera de diversificar el riesgo, que eso quiere decirle esencialmente, si yo estoy en Inglaterra y a mí me pasa algo, pues mi familia en Puerto Rico puede enviarme dinero, apoyarme, pero si pasa algo en Puerto Rico, yo también los puedo apoyar a ellos. Así que esa relación mutua de apoyo requiere que la situación económica de Puerto Rico esté de una manera estable. Segundo, muchas personas quieren regresar a Puerto Rico. Muchos lo tienen en los planes, muchos puede ser que les pase cualquier emergencia en el sitio donde estén viviendo y tengan que retornar a Puerto Rico. Lo mejor para esas personas sería regresar a Puerto Rico, a un país con una economía fuerte y estable. Y tercero, uno no tiene que regresar para tomar ventaja de poder hacer relaciones comerciales con Puerto Rico. Hay una gran evidencia académica que demuestra que las diásporas se relacionan comercialmente con sus países de origen. Estos son los países donde tienen conocimiento, donde tienen contactos, donde conocen los mercados. Y para eso se necesita una economía fuerte en Puerto Rico. Inclusive los que no puedan regresar al momento o no tengan esos planes pueden tomar ventaja de su conocimiento único de Puerto Rico para crear relaciones comerciales. Así que es una combinación de la parte sentimental de que Puerto Rico es nuestra patria y donde vive nuestra familia, pero también de esas oportunidades económicas que tiene la diáspora al momento. Chu, ahora no te escuchamos. Así es. Gracias, Carlos. Y en esa línea queríamos preguntarle a Edwin, ¿verdad? Porque uno de los propósitos es, ¿verdad?, cómo también la diáspora puede colaborar. Y queríamos preguntarle qué sectores de la economía de Puerto Rico pudiera atraer capital de la diáspora a Puerto Rico. Mira, esa es una pregunta extremadamente importante también. De hecho, concurro totalmente con el enfoque que acaba de explicar Carlos en la respuesta a la primera pregunta. Y solamente añado lo siguiente. Fíjate que aquí estamos, entre las personas que estamos participando en el programa de hoy, están ustedes que son profesionales que emigraron. No siempre el que emigra es mano de obra cualificada, es decir, es mano de obra, es persona, es ser humano que tiene alguna preparación académica, experiencia profesional o experiencia en algún campo, en manufactura, fue obrero diestro en manufactura o fue, por ejemplo,
arquitectos, el caso de Eric, que está en Nueva York, ¿verdad? Menciono esto porque la dimensión humana de la migración es lo que precisamente puede garantizar, como sugería Carlos al final de su respuesta, que un posible retorno a Puerto Rico, este tema de la migración de retorno ha sido tratado en décadas anteriores, sobre todo cuando comenzó formalmente a darse esta migración de retorno, pero al que vive fuera del país y regresa a su país, en este caso Puerto Rico, le gustaría encontrar posibilidades de poder utilizar su conocimiento, su capacidad, tanto desde el punto de vista de experiencia académica, de experiencia profesional en el trabajo, como de la preparación académica en los distintos sectores de nuestra economía, y que literalmente valga la pena vivir en el país al cual uno regresa. Esa, desgraciadamente, no es la situación en este momento. Antes de comenzar la pandemia, como todos sabemos, Puerto Rico, ya en el mes de abril, justo cuando estaba comenzando la pandemia, había, entre comillas, se le estaban celebrando 14 años a la recesión, a esta profunda depresión económica con todas sus características, y este no es el programa para hablar sobre ese tema en específico, pero nada más que, ¿verdad? Dice el refrán, para muestra con un botón basta. Una economía que se ha reducido en tamaño cerca de una quinta parte, algunos dicen 21 o 22%, en los pasados 14 años, una economía que más o menos en esa misma proporción ha perdido el número de empleos que tenía cuando cerró el año fiscal 2007. Es decir, nosotros tenemos hoy día alrededor de una quinta parte menos de los empleos que teníamos cuando cerró el año fiscal 2007, hace 13 años. Y yo creo que esto es ilustrativo, ¿verdad?, de cuál es la situación actual y cuál es el panorama que encontraría ese migrante puertorriqueño, ese ser humano, ese residente, ese miembro de la diáspora residente en el exterior, que regrese a Puerto Rico y quisiera encontrar un ambiente en el que todos los que estén dispuestos y en condiciones de trabajar puedan trabajar en su área de preparación académica, de conocimiento adquirido a través de la experiencia laboral, dentro o fuera de Puerto Rico. Esa no es la situación de la economía en este momento. Por eso, en el diseño del programa de desarrollo económico, en el cual he tenido el privilegio de trabajar, por lo menos desde 1996 para acá, los últimos 24 años me ha tocado colaborar con un grupo de colegas economistas en el diseño de ese programa. Le damos mucha importancia a la diversificación de opciones económicas. Cuando Jesús formula la pregunta de cuáles son las áreas en las que podemos atraer capital, cuáles son los sectores económicos que podrían generar actividad en Puerto Rico que sirvan como un imán para la atracción de capital, tanto capital puertorriqueño como capital internacional, a través de los mecanismos de colaboración que se dan en la economía mundial, ¿verdad? Pues mira, la respuesta es que en diversos sectores de nuestra economía, a nosotros nos agradaría, nos gustaría, nos encantaría que nuestra economía no solamente se centre en la manufactura. Todavía la manufactura genera casi la mitad del ingreso del país y genera casi la mitad del Producto Interno Bruto, es decir, casi la mitad de todo lo que se produce en Puerto Rico en valor monetario, a precios actuales, a precios corrientes, lo produce la manufactura. Pero como ha dicho reiteradamente el colega Francisco Catalá, que ha escrito sobre esto muchísimo, tenemos que diversificar opciones. Tenemos que tener una economía en la que el sector de servicios, el sector de finanzas, el ecoturismo, la agroindustria, la manufactura diversificada, no un tipo de manufactura nada más, porque eso perjudica cuando las reglas bajo las cuales opera ese tipo de manufactura, como pasó con las empresas de alta tecnología cuando se eliminó la sección 936, pues mira, eso es una muestra de que no teníamos diversificada nuestra producción manufacturera como debe ser. Y asimismo otros sectores, el comercio al detalle, el comercio al por mayor, todo lo que tiene que ver con la provisión de servicios tecnológicos. Y ahí podríamos hacer una lista de la capacidad de trabajo que tienen muchos de los residentes de Puerto Rico que viven en el exterior, muchos de los miembros de la diáspora que están preparados formalmente en el área de servicios tecnológicos y que podrían contribuir a nuestra economía con su aportación de capital humano, que es a mi juicio, es el capital más importante fuera de la infraestructura física, ¿verdad? De la capacidad productiva en términos de maquinaria, equipo,
de las nuevas construcciones, etcétera. Así que la respuesta es que tenemos que diversificar, multiplicar las opciones para que cada uno de los seres humanos que esté dispuesto y en condiciones de trabajar, repito, ¿verdad? E insisto, que quiera regresar a Puerto Rico pueda dedicarse a esa actividad económica y que esa actividad genere ingresos, empleo y producción y acumulación de riqueza, de capital que permanezca en Puerto Rico y que sirva para de verdad comenzar un proceso de desarrollo económico que se sostenga por sí mismo, desarrollo económico autosostenido, como desde la década de los 40 lo definieron en su momento, ¿verdad? Quienes primero hablaron sobre esto. Esa es la aspiración nuestra y es naturalmente, como sugerías en tu pregunta, Jesús, la aspiración en el contexto de la República de Puerto Rico. Un país que rompa con todo vínculo de dependencia y que su economía se relacione de manera saludable y sana con el resto del mundo a través de relaciones de mutua dependencia, tanto bilaterales como multilaterales, que es lo que la colonia no puede hacer. Es lo que Puerto Rico es el gran ausente en los tratados, en los acuerdos que se negocian a nivel internacional. Y nosotros aspiramos a que esas negociaciones ocurran de tú a tú, que Puerto Rico pueda sentarse en la mesa de negociación y a través del apoyo a los diversos sectores de nuestra economía decir, mira, nosotros tenemos algo que aportar a la economía regional del Caribe y de América Latina, a la economía internacional. Tenemos capital humano, tenemos desarrollo tecnológico, conocimiento tecnológico, y lo que hace falta es el poder político de la independencia para echar hacia adelante estos que son los objetivos, ¿verdad?, que se plantea cualquier país con las características de Puerto Rico. Muchas gracias, Edwin. Entonces quería preguntarle a Carlos, hay muchos miembros de la diáspora en las universidades, por ejemplo el doctor Miguel Fiol está en la Universidad de Minnesota, el doctor Luis Sánchez en la Universidad de Los Andes, y tú, Carlos, tú estás en la Universidad de Oxford. ¿Cómo las universidades pueden ayudar para esa transferencia de conocimiento y para crear un ambiente para que se den estas oportunidades económicas? Yo creo que la clave aquí es que el capital humano que migró de Puerto Rico por la circunstancia que haya sido, no se perdió, sigue siendo capital humano que está relacionado a Puerto Rico, y es buscar de maneras en que puedan participar de la economía puertorriqueña y de las universidades en este caso. El famoso concepto del brain drain, que es un concepto de la fuga de cerebros, fue inventado en el Reino Unido como una respuesta en los años 60 a la salida de científicos británicos hacia los Estados Unidos, pero tenemos ahora mismo mucha evidencia de que ese fenómeno está obsoleto y que, dado la tecnología actual, las personas, aunque no estén en el país, pueden contribuir mucho al país. En el caso de la universidad específicamente, obviamente ahora con la tecnología existente es muy fácil para cualquier profesor que esté en Colombia, en Inglaterra, en cualquier sitio, dar una clase en la Universidad de Puerto Rico, en cualquier institución en Puerto Rico. Poder ir un verano y dar una clase allá, empezar proyectos de colaboración con la facultad en Puerto Rico y colaborar cercanamente como en el caso de ellos. En el caso de los estudiantes también, si hay estudiantes puertorriqueños que quisieran estudiar en el exterior, el darle cartas de recomendación, el abrirle puertas para aceptación a programas, el ofrecerle becas, todo esto lo puede hacer la diáspora. Pero obviamente las universidades en Puerto Rico también podrían pensar en conversar con la diáspora directamente. Si un empresario puertorriqueño, por ejemplo, digamos en la Florida, quisiera algún tipo de relación con una universidad de conocimiento de patentes, esa persona podría ir a la Universidad de la Florida a hacer esa relación, pero dado que esa persona es puertorriqueña, que conoce la calidad de las universidades en Puerto Rico, también podría ir a la Universidad de Puerto Rico, aún la persona esté fuera de Puerto Rico. Así que yo creo que es esas dos vertientes de puertorriqueños en el exterior colaborando directamente con las universidades, siendo mentores para los estudiantes de esas universidades, pero también las universidades acercándose hacia la diáspora. Solamente, si me permites añadir a lo que menciona Carlos, porque creo que es extremadamente importante, y voy a utilizar a Carlos como ejemplo, que está en la Universidad de Oxford, y los demás colegas que pueden estar viéndonos en este momento o que nos ven posteriormente, ¿verdad?, en la retransmisión a través de este medio electrónico.
cuando estos profesionales, y particularmente, debo subrayar, los que están en posiciones en universidades de prestigio, dan a conocer a Puerto Rico y se presentan como puertorriqueños y puertorriqueñas y entrelazan estos lazos muy estrechos, ¿verdad? Con colegas de otros países. Es Puerto Rico el que está representado ahí. Y esto además abre oportunidades para que de otros puntos del globo se interesen en el caso particular de Puerto Rico, hagan preguntas, observen, estudien, analicen la situación particular de la relación política colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos. Y esto a su vez abre la posibilidad de que se establezcan relaciones relaciones muy provechosas de investigación, de colaboraciones académicas, de investigación, tanto en el exterior como en Puerto Rico. Y eso nos pone en el mapa, naturalmente. Y en eso hay una cantidad de experiencias de las cuales Carlos nos podría hablar el resto del programa sobre eso, ¿verdad? Los que estuvimos o estamos en la Universidad de Puerto Rico y que yo, después de 30 años de servicio en el recinto de Mayagüez, pues me jubilé el año pasado, pero esta ha sido la experiencia en el mundo académico cuando se tiene la posibilidad de traer contacto con otros colegas. Y entonces esto, de nuevo, ayuda a multiplicar, a diversificar opciones, porque a través de esas vías se establecen estas relaciones donde el conocimiento se comparte. Mira, y las posibilidades de investigación y de colaboración son realmente muy grandes. Y eso beneficia a cualquier país, de nuevo, con las características de Puerto Rico. Excelente, excelente. Y estamos hablando de desarrollo económico, un desarrollo económico que no tan solamente toma en consideración el capital financiero, sino que toma en consideración el capital humano, el capital natural, capital social, el capital intelectual. Es decir, que toma en consideración el impacto de todo el mundo. Entonces, hay una pregunta que nos hicieron la semana pasada, no nos dio tiempo. Y la pregunta viene de José de la Torre, desde Texas, que lo conozco, es pipiolo, trabaja en el sector energético. Y te voy a hacer dos preguntas, Edwin, para que tú ahí la recojas, porque me parece que están relacionadas. Y la pregunta es, ¿cuál sería el plan para restaurar el sistema energético de la isla, que está tan débil y obsoleto? Y por el otro lado, tengo por acá otra pregunta, que habla de cuál es el potencial de las fuentes energéticas renovables para fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico. He tomado dos preguntas y las uní porque es un área que sabemos que eres un experto en el área de energía renovable. Edwin, sí, ¿nos bueno, contestar eso? Es un tema que he tenido la oportunidad de trabajar y también en colaboración con otros colegas de las ciencias sociales y colegas del Colegio de Ingeniería, de la Escuela de Ingeniería del Recinto Universitario de Mayagüez, donde tenemos afortunadamente una serie de expertos en potencia eléctrica, y a propósito, algunos de ellos eran profesores en universidades prestigiosas fuera de Puerto Rico, y logramos retenerlos o que regresaran a Puerto Rico para desarrollar todas sus investigaciones y contribuir a este tema tan pertinente y tan crucial para el futuro inmediato, mediano y largo plazo de nuestro país. Mira, las dos preguntas están relacionadas. Si Puerto Rico no se encamina al uso de las fuentes renovables, Puerto Rico va a estar destinado a perpetuidad, a seguir siendo un importador de combustibles fósiles. Hasta hace poco, la proporción de la energía eléctrica que se generaba en Puerto Rico con combustibles fósiles era 98%. Para que tengamos claro lo que son combustibles fósiles, estamos hablando de petróleo, carbón y gas natural. El petróleo todavía sigue siendo la fuente principal, pero la visión y el discurso oficial de la Autoridad de Energía Eléctrica en las últimas administraciones gubernamentales ha sido transformar la infraestructura de petróleo para utilizar más el gas natural, pero sigue siendo un combustible importado. Y tenemos entonces una central termoeléctrica que quema carbón, alrededor del 13 al 14% de la electricidad de Puerto Rico lo genera esta central termoeléctrica que está ubicada en Guayama, y sobre lo cual tanto ustedes de la diáspora como el resto de nosotros, los residentes de Puerto Rico, saben que ha habido una polémica de las comunidades defendiéndose de las cenizas que genera esa central termoeléctrica. Y mientras en otros países en el mundo
se eliminan las centrales termoeléctricas a base de carbón y de otras tecnologías que ya se volvieron obsoletas. En Puerto Rico, pues a principios de siglo se construyó una central termoeléctrica privada que quema carbón. Hay otra que quema gas natural, que también genera entre el 14 y 15% de la energía que se genera en Puerto Rico. El resto se genera con petróleo, pero como las centrales termoeléctricas de la Autoridad de Energía Eléctrica las están convirtiendo en gas natural, la proporción del gas natural ha ido ascendiendo considerablemente, yo diría sustancialmente, pero todavía entre el 95 y 98% de la electricidad en Puerto Rico se genera con estos tres combustibles fósiles. ¿Dónde está ese 2 al 5% que se está generando con fuentes renovables? Básicamente 1% con energía hidroeléctrica y el resto es sol. Energía fotovoltaica. Fotovoltaica significa la conversión de la energía solar en energía eléctrica. Y es bueno que se sepa que el primer país en América Latina donde se estableció la primera central fotovoltaica, es decir, para emplear la energía del sol y convertirla en electricidad, fue en Puerto Rico, en Juana Díaz, Puerto Rico, en 1976. Y la gran ironía es que los centros de investigación de nuestras universidades en Río Piedras, Mayagüez, Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y Río Piedras, desarrollaron fuentes renovables con el sol, con el viento, oceanotérmica, geotermal. Son distintas fuentes que utilizan lo que la naturaleza tiene para proveernos. Y Puerto Rico es rico en esos recursos energéticos. La gran ironía es que mientras el resto de los países del mundo utilizan más el sol, utilizan más el viento, la energía de las mareas, la energía oceanotérmica, la energía geotérmica y otras, Puerto Rico está literalmente en pañales desde el punto de vista de proyectos que corran en esa, ¿verdad? Que generen electricidad, generen algún megavatio, que es la medida que se utiliza generalmente para propósito de productividad. El problema es que por falta de voluntad política y porque los intereses del petróleo, del carbón y del gas natural están ahí, pendientes que le sigamos comprando los miles de millones de dólares que compramos anualmente al precio que se disponga en el mercado mundial y la cantidad que se ponga como oferta agregada en el mercado mundial sin que Puerto Rico pueda decir nada ni sobre el precio ni sobre la disponibilidad relativa de estos combustibles fósiles. Bueno, pues ahí seguimos y el discurso oficial de la Autoridad de Energía Eléctrica es que sigamos con el gas natural mientras la comunidad científica en Puerto Rico, profesionales, muchos de los cuales también se han ido del país a desarrollar proyectos de esta naturaleza en otros lugares, particularmente en los Estados Unidos. En Puerto Rico ese conocimiento lo podemos utilizar, esa capacidad de conocimiento tecnológico de nuestros profesionales de la ciencia y de la ingeniería aplicada. Y mira, lo podemos hacer y se ha probado la viabilidad técnica y la viabilidad financiera de esa fuente renovable. Así que el futuro está en la energía renovable sin lugar a dudas. Lamentablemente con la privatización de la Autoridad Eléctrica, aunque ahora se ha añadido al discurso oficial que para el año 2050 vamos a tener un 100% de energía renovable, ese es el discurso oficial, lo cierto es que lo que están haciendo es convirtiendo al país en un país absolutamente dependiente en su momento del gas natural, hasta el momento en que se forme un cartel oligopólico como pasó con la OPEP, allá a principios de los años 70, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Si se forma una organización de países exportadores de gas natural, pues ahí tendremos el problema de que vamos a estar con una infraestructura para generar gas natural al precio que ese cartel oligopólico disponga, es decir, al precio que nos impongan desde fuera. Y eso lo que hace es perpetuar la dependencia. Eso es contrario al desarrollo autosostenido que se puede lograr con las fuentes renovables energéticas sin lugar a dudas. Muchas gracias, Edwin. Si Juan Dalmau y los candidatos del PIB ganaran las elecciones, ¿cuáles serían las prioridades desde el punto de vista económico que un gobierno del PIB debería tener? Sí, en la situación actual? Y en esto que Carlos abunde también, ¿verdad? No quiero que esto sea un monólogo, quiero que sea un diálogo. Mira, en el diseño del programa económico del Partido Independentista Puertorriqueño, el concepto de diversificación de opciones, la prioridad altísima que le daríamos al capital puertorriqueño en cualquiera de sus formas organizacionales. Es decir,
capital corporativo, capital cooperativo, capital comunitario, capital familiar o individual. Eso es lo que tenemos que impulsar, pero darle un papel protagónico en cada uno de los sectores de nuestra economía y llegar a acuerdos de beneficio mutuo, tanto desde el punto de vista contributivo como desde el punto de vista de distribución y mercadeo de la producción que se genera en Puerto Rico y desde el punto de vista de las ganancias que se generen, por supuesto, con otros países del mundo. Por eso hablamos en el programa de capital mixto, capital puertorriqueño con capital del exterior. Miren, no estamos reinventando la rueda, es lo que han hecho diversos países del mundo. La inmensa mayoría de los países del mundo reciben capital del exterior, pero como los países que reciben ese capital en su inmensa mayoría son países soberanos, negocian los acuerdos a través de los cuales ese capital se establece, ya sea en coordinación con capital local, capital nacional, o que se traiga ese capital, pero estableciendo las reglas del pago de impuestos, de que se cumplan con las leyes contributivas, de que se establezcan salarios que sean razonables, precisamente para que ese obrero diestro no tenga que emigrar posteriormente cuando esa fábrica cierre, como pasó con la sección 936. En algún momento, y esto es una sugerencia a Carlos, ¿verdad? Que es experto en el tema de migración, tendríamos que determinar, Carlos, ¿verdad? Al público que nos está sintonizando, ¿cuál ha sido el impacto desde el punto de vista de la pérdida de capital humano monetariamente si uno le asigna un valor? O sea, ese capital que nosotros formamos aquí, ese obrero diestro, ese técnico, mira, ese profesional en la ingeniería, ese profesional en el derecho, en la enfermería, en cualquiera de las ramas del saber, de las disciplinas, ¿verdad?, humanas, ¿qué precio le asignaríamos desde el punto de vista de pérdida de capital humano? Para que eso no ocurra, nosotros tenemos que crear las condiciones. Esa era la primera pregunta de la entrevista de hoy, ¿verdad? Pero ciertamente, si nosotros impulsamos que cada uno de nuestros sectores, mencioné hace un rato la agroindustria, el turismo va con un enfoque que se aleje un poco del sol, playa y casino, que es lo que tiene el Caribe, y que sea un turismo que se centre más en pueblos pequeños, turismo gastronómico, turismo de hacienda fuera de la zona metropolitana de San Juan, una visión nueva de turismo como lo ha hecho Costa Rica, que es la capital ecoturística del mundo. O sea, y es un país caribeño, centroamericano, que no es rico en riqueza material, pero tiene una riqueza natural que ofrecerle al mundo y la han sabido coordinar. Eso nosotros lo podemos, esos son ejemplos que podemos imitar. Igualmente en el desarrollo de una economía de servicios amplia, diversificada, como comentábamos hace un rato, la provisión de servicios médicos especializados, que Puerto Rico tiene especialistas en cada una de las áreas de las especialidades médicas, pero lamentablemente también se nos han estado yendo. Y ese es otro estudio que yo creo que habría que hacer. ¿Cuánto le ha costado al país la pérdida de los profesionales de la salud, como también de los profesionales de la ingeniería, de la arquitectura y de las demás ramas, ¿no? Pero en el caso particular de la medicina, es obvio que en Puerto Rico quedan muy pocos especialistas en ciertas y determinadas especialidades y subespecialidades de la medicina. Así que en esas áreas en las que en cada una de ellas nosotros tenemos la capacidad y hemos tenido la capacidad histórica de producir bienes y servicios a pesar de la situación colonial, son las mismas áreas en las que tenemos que ponerle las herramientas en manos del empresario, del cooperativista, del agricultor puertorriqueño, del empresario hotelero, de la persona que quiere desarrollar un pequeño establecimiento de comercio al detalle, de nuestras comunidades que tienen capacidades técnicas para producir bienes y servicios. Es la fórmula y además es lo que usa todo el resto de los países del mundo. No estamos, insisto en esto, no estamos reinventando la rueda. Lo que tenemos que hacer es observar con detenimiento lo que han hecho otros países que, dicho sea de paso, nos han pasado por el lado en la carrera del desarrollo económico. Hace 40 años, 1980, estaban detrás de Puerto Rico en los indicadores de desarrollo socioeconómico y 40 años después, varios de esos países, todos y cada uno de los cuales gozan de soberanía nacional, nos han pasado por el lado y están dándonos literalmente una pela desde el punto de vista de los logros en variables macroeconómicas y variables socioeconómicas importantes. Así que ese es el énfasis. Diversos sectores de nuestra economía que tengan la capacidad de generar ingresos, empleo y producción para beneficio de nuestra gente, para beneficio de nuestra economía. Yo creo que ahí está la clave. Sí. Me gustaría resaltar, bueno, a todo el mundo, invitarlo a que vean la entrevista
con Juan Dalmau que hicimos la semana pasada, pero hubo un aspecto que se relaciona con lo que Edwin hablaba y que Juan resaltó mucho en la entrevista, y es el rol de la diáspora en ese programa de gobierno y de tener una oficina dedicada a aquellos que quieran regresar a Puerto Rico, a tener empleo, a trabajar en Puerto Rico, una oficina que está dedicada a eso, una oficina dedicada también a la inversión desde la diáspora y cómo pueden contribuir. Así que el rol de la diáspora dentro de esa economía que Edwin describe, la describió Juan Dalmau en el episodio anterior, así que aquellos que quieran escucharlo en detalle pueden ver ese episodio. Excelente, excelente. Y Carlos, ¿tienes algún comentario de lo que dice Edwin con relación a la pérdida de capital humano? ¿Se puede contabilizar esa pérdida? ¿Qué otro aspecto tú crees, Carlos, se puede priorizar en un gobierno del PIB? Bueno, yo quiero dar un ejemplo. Tengo unos colegas que acaban de finalizar un estudio que no es de Puerto Rico, pero yo creo que tiene implicaciones muy grandes. Y este estudio es sobre Yugoslavia, cuando hubo la guerra de Yugoslavia, el conflicto. Miles de personas dejaron Yugoslavia y una gran parte de ellos fueron a Alemania. Y en Alemania empezaron a trabajar en distintas industrias, inclusive la industria automotriz. Y en este estudio, bueno, cuando se acaba la guerra, los alemanes le dicen se tienen que regresar a sus países, pero estas personas ya Yugoslavia no existe, así se tienen que regresar a distintos países nuevos, que serían países independientes. Y este estudio sobre qué pasó en esas mismas industrias que estas personas trabajaban en Alemania, digamos en la industria automotriz o de este tipo de piezas en esos países de los países que eran Yugoslavia, las exportaciones y la productividad en esos sectores creció mucho. Y ese fue el resultado de la diáspora trayendo conocimiento que adquirieron afuera, trayéndolo de regreso a su país de origen. Me parece a mí que en todos estos aspectos que hemos estado hablando, de la energía renovable, en todos estos aspectos hay un potencial grande para la diáspora puertorriqueña que ya ha adquirido esos conocimientos, traer esos conocimientos a Puerto Rico, ya sea retornando a Puerto Rico o simplemente transfiriéndolos de otra manera. Excelente, excelente. Eric, ¿tienes alguna pregunta, comentario de seguimiento a lo planteado por Edwin y por el compañero Carlos? Sí, déjame qué puedo decir con relación a la economía casi en estado de colapso que tenemos en este momento, que ya lleva más de una década en caída de una manera increíble y que ha resultado en un deterioro extraordinario de la vida y de la institucionalidad en Puerto Rico, porque yo creo que Puerto Rico la institucionalidad se está como derrumbando a la misma vez que se derrumba la parte económica. A mí lo más que me preocupa es que un gobierno nuestro, como un gobierno cualquiera debería ser, en estas circunstancias va a tener que ser un gobierno de reconstrucción nacional. Va a haber que reconstruir, por lo tanto, me gustaría, no sé, escuchar cómo nosotros podemos en esta circunstancia presente, aún sin la independencia, llegando al poder, obviamente iniciando de inmediato un proceso para impulsar la descolonización, que es nuestro plan distinto a los de los demás. ¿Qué podemos hacer para revertir mucho de esto, de esta caída que repercute en la vida de la gente diaria? Sí, mira, esa es una pregunta extremadamente importante también y dicho sea de paso, personas que todavía no son independentistas nos preguntan, nos la formulan con mucha frecuencia. ¿Y ustedes qué proponen? Si ustedes fuesen a administrar el país, ¿cuál es la varita mágica que ustedes tienen para que las cosas comiencen a ser distintas y para que la economía comience a encaminarse sobre sus pies? Es la aspiración de un país independiente. Un país que se independiza tiene que aspirar a que por lo menos en el mediano plazo la estructura de producción de bienes y servicios del país, la generación de empleo, la generación de los recursos fiscales para que el gobierno pueda proveer los bienes y servicios que le ofrece, particularmente servicios a población que necesita urgentemente de estos servicios. ¿Cómo es que eso se sostiene? Recuerdo que en 1982, yo creo que el único de aquí que era estudiante universitario, de lo que estoy viendo en pantalla, en ese momento era yo,
pero no sé, yo me estaba graduando de bachillerato en el año 82, yo tenía 21 años y el PIB publicó un plan de reconstrucción nacional que se hizo después de las elecciones de 1980 y uno se pregunta, ¿y por qué en esa época? Porque después de la primera recesión del 73-75, Puerto Rico sufrió, al igual que la economía internacional, una recesión muy fuerte entre los años 81 y 83. Se conoce como el segundo golpe petrolero, ¿verdad? The Second Oil Shock, le llaman en idioma inglés. Puerto Rico cogió el golpe particularmente porque se había tornado absolutamente dependiente del petróleo y por todo el impacto que hubo de las políticas que se tomaron en los Estados Unidos con el presidente Reagan, etcétera, etcétera. Pero ahí, en ese momento, en 1982, se propuso un plan de reconstrucción nacional que se basaba en dos conceptos: crecimiento autosostenido, que la economía crezca sobre sus propios pies. Para eso tiene que crearse riqueza cuyos propietarios sean residentes del país, sean empresas puertorriqueñas, cooperativas, familiares, corporaciones, negocios individuales. Mira, y que si hay capital del exterior también que participe, pero para beneficio del pueblo de Puerto Rico, no como la fórmula que hemos tenido desde 1947, con la aprobación de la primera ley de incentivos industriales hasta el día de hoy, con la ley de incentivos económicos, que le otorga enormes ventajas contributivas a ese capital externo, se lleva las ganancias y deja muy poco en Puerto Rico, quizás unos salarios y unas pocas contribuciones. No. Ese capital debe participar en Puerto Rico como participa a nivel internacional, pero con buenos salarios, aportando a nuestra economía, con impuestos, con reinversión en Puerto Rico, reinversión de capital, reinversión en tecnología, etcétera, etcétera. Así que en ese momento, cuando se propuso esto, yo era un estudiante en aquel momento, recuerdo que Francisco Catalá, quien he mencionado, el profesor Parrilla, Pedro Parrilla, el licenciado Carlos Frontera, el equipo de economistas de aquel momento introdujeron este concepto de crecimiento autosostenido y le añadieron el concepto de interdependencia equilibrada. Cuando los países son independientes, que son la inmensa mayoría de los países del mundo, realmente tienen una relación de interdependencia con países de su misma región, con países de otras regiones, participan de acuerdos multilaterales, que significa acuerdos entre muchos países, acuerdos bilaterales, acuerdos entre dos países, pero en una relación interdependiente que es beneficiosa para todos los que participan. No es una relación que le vaya a sustraer recursos, riqueza, y que propicie la salida del capital humano, la emigración, que propicie la fuga de enormes cantidades de miles de millones de ganancias al año. ¿Ve? Entonces, ese concepto de interdependencia equilibrada, lo que significa es que estamos conscientes de que en el mundo que hace tiempo, ¿verdad? Y esto parecía un cliché en los años 80, se globalizó, algunos colegas latinoamericanos le llaman, se mundializó la economía, ¿verdad? La economía internacional se empezó a crear unas interrelaciones, unos eslabonamientos. Eso lo tenemos desde hace décadas, ¿verdad? Pero que en esa relación Puerto Rico se beneficie, que sea un actor, un protagonista con derecho propio y en la que, como decía hace un momento Carlos, si se promueven exportaciones, pues que sea para beneficio de Puerto Rico y que sea para generar recursos suficientes para nosotros entonces adquirir importaciones, reducir la dependencia en ayuda para reducir al mismo tiempo la brecha de esa enorme cantidad de población que tenemos bajo condiciones de pobreza. Que con este tema de Huracán María, estos tres temas, Huracán María, terremotos y pandemia, el número de personas pobres y de familias pobres en Puerto Rico ha crecido sustancialmente. Eso lo hemos estado mirando en unos foros que se han estado organizando de la Pontificia Universidad Católica acá en Puerto Rico y que ya se han hecho durante 2 años consecutivos, y los deponentes, sociólogos, economistas de distintas ramas han llevado la información y es alarmante la cantidad de personas que han entrado, eran personas que pertenecían al nivel de ingresos medios en el país o familias de clase media y han venido a menos como consecuencia de la recesión, como consecuencia de los huracanes, la pérdida de empleo productivo en el país, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la República tiene que proveer las condiciones para reducir sustancialmente a la población que vive en pobreza, marginalidad, desempleo, porque si no, no vale la pena. Si no, no vale la pena. Es decir, tiene que ser un proyecto nacional de desarrollo
que vincule a estos sectores poblacionales a la posibilidad de una vida mejor y que eso se haga a través del esfuerzo, del trabajo, de la producción para beneficio de ellos y para beneficio de la colectividad, para beneficio del país. De eso es que se trata. Así que esa es una pregunta fundamental, Eric, y me parece que en eso tenemos que estar conscientes de que tiene que ser un periodo de transición. Los objetivos nacionales no se logran de un día para otro. El Objetivo Nacional de Desarrollo Autosostenido, del desarrollo que responde a los intereses de los nacionales de un país, es un proceso de años. Si se hace bien, vamos obteniendo logros medibles, cuantificables en el corto y mediano plazo. Si no lo hacemos bien, pues tenemos que cargar con esa responsabilidad también. Pero lo mejor es que está en nuestras manos. Y nosotros lo vamos a hacer bien porque nosotros no somos peores ni mejores que el resto del mundo. Y tenemos ejemplos de muchos países que lo han hecho muy bien y esos ejemplos los podemos imitar, podemos tomar de esas experiencias e impulsarlas en nuestro territorio, en nuestro país. Excelente, Edwin. Siguiendo con las preguntas y comentarios por Facebook. Primero que está Eda López, te envía un saludo y un abrazo, está muy contenta en escucharte, Eda López. Un abrazo, Eda. Eda siempre está presente, siempre está presente. Así es. Entonces, pregunta Manuel Meléndez Lamandero sobre el sector agrícola. Él dice que lo primero que debe hacer el Partido Independentista es enfocarse en el sector agrícola, que lo mencionaste. Y yo quisiera añadir a ese comentario de Manuel Meléndez que en el caso de Costa Rica no tan solamente fue el sector agrícola, pero también ellos fueron de los pocos países que ha logrado no tan solamente parar la deforestación, sino forestar al país a través de que le pagaban pequeñas sumas de dinero a los dueños de ese terreno para la conservación. ¿Pudieras hablarnos un poco más de cuál debería ser la política agrícola en la independencia y también en el periodo de transición? Claro, en primer lugar, ¿verdad? Que el dato concreto es que antes del huracán María, nosotros estábamos importando el 83% de los alimentos que estábamos consumiendo. Lo absurdo de esto, como se ha dicho, y esto les va a sonar como un chiste, pero es verdad, es que el plato criollo en Puerto Rico es importado. El arroz, las habichuelas y la carne, tú miras las distintas proporciones, son importados. 90 y pico % de la carne de res, de la carne de pollo, de los pescados y mariscos son importados. Así que, igual que la producción de legumbres, la producción de farináceos, la producción agropecuaria, que es la principal en Puerto Rico, con cerca del 42-43% del total de la producción. Yo creo que en primer lugar, como he estado sugiriendo en mi explicación, tenemos que darle oportunidad al desarrollo de la actividad agrícola, conservando los terrenos que tienen potencial para la producción agrícola. Para eso hay que crear una legislación que frene la rezonificación de terrenos rústicos o de terrenos que tienen potencial para el desarrollo agrícola o potencial para la conservación o porque son importantes para el ciclo hidrológico, para la producción de agua potable. Es un tema del cual se habla muy poco en nuestro país. Confiamos muchísimo en que llueve mucho, la precipitación pluvial anual es grande en Puerto Rico, pero no conservamos el agua. Y eso tiene que ver con el uso de los terrenos. Así que los terrenos tenemos que conservarlos para producir productos agrícolas, nuestros alimentos, y para la conservación de los recursos naturales, por supuesto. Esa proporción del 83% de alimentos que venían de fuera, lo que implica que solamente el 17% lo producíamos localmente, repito, antes del huracán María. Con el huracán María e Irma, esa proporción subió al 90%. La capacidad productiva agrícola en Puerto Rico bajó un 10%. Muchas de las cosechas, la mayoría de las cosechas fueron destruidas por el huracán María. Y entonces, la buena noticia es que hay un grupo de agricultores jóvenes que se están dedicando a producir, que están apostando a proyectos agrícolas para satisfacer nuestra demanda interna. Y hay otros empresarios agrícolas que están produciendo tanto para nuestro mercado local, mercado nacional puertorriqueño, como para la exportación. Las dos actividades hay que impulsarlas. Yo prefiero siempre hablar de sustituir importaciones, de producir localmente lo que traemos de fuera, porque Puerto Rico tiene
uno de los colegios de ciencias agrícolas más antiguos de este hemisferio. En 1911 se fundó el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas como un colegio de ciencias agrícolas por una asignación de fondos federales, un Land Grant College, que, dicho sea de paso, previendo la importancia que eso podía tener, José de Diego lo apoyó desde la Cámara de Diputados y él veía en esto la posibilidad de empezar a reducir la producción de caña y entonces producir alimentos para satisfacer la necesidad alimentaria de la que en aquel momento era una población desnutrida, ¿verdad? Así que ese tiene que ser un objetivo de todas maneras. Nosotros tenemos que comenzar a pensar que estamos consumiendo la comida que producen otros, alimentos ajenos, como han dicho algunos colegas economistas agrícolas. Eso en primer lugar. Para eso, como decía, la rezonificación, no podemos permitir que se sigan rezonificando terrenos que tienen capacidad de producción agrícola, están clasificados como agrícolas o rústicos o terrenos para la conservación, y que cualquier amigo del alma del gobernador de turno proponga un centro comercial o una carretera, obviamente eso es institucional, pero proponga una urbanización o un proyecto urbano en un terreno en el que nunca se debió haber construido porque son terrenos que tienen valor agrícola. Así que eso es lo primero que hay que hacer, darle al agricultor puertorriqueño, por supuesto, los incentivos, las herramientas y sobre todo crear legislación para que esa producción que salga de la finca, sea de farináceo, de frutos menores, productos derivados de la industria lechera, que es una de nuestras industrias más importantes, con cerca de 200 millones de dólares al año en producción, que se vendan en Puerto Rico y que se le dé incentivo a la empresa que vende productos en Puerto Rico para que compre los productos agrícolas puertorriqueños. Algunos de los que me están escuchando dirán, ay, ¿por qué no le ponemos un impuesto a los productos que vienen de fuera, que vienen de Estados Unidos? Porque la colonia no lo permite, porque estaríamos violando las cláusulas de comercio interestatal. Por eso el pollo que viene, como decía el anuncio de uno de los productos de pollo en Puerto Rico, amarillento y pellejú de Estados Unidos, se vende en Puerto Rico más barato porque no podemos proteger nuestra producción nacional de pollo con las empresas agrícolas puertorriqueñas, con las polleras puertorriqueñas, ¿ves? Igual pasa con el resto de los productos agrícolas. El día que seamos república, como todos los países del mundo, creamos los mecanismos. Esto puede sonar a proteccionismo, sí, pero es que todos los países del mundo todavía utilizan prácticas proteccionistas con las industrias que se consideran estratégicas. Así que si en Puerto Rico consideramos que nuestra industria de producción de alimentos estratégica la tenemos que defender, y en eso hay ejemplos muchísimos recientes de negociaciones que se han dado cuando México le quería vender huevos a Japón en aquella negociación de 2003-2004. Japón le dijo, no, nosotros producimos nuestra carne de pollo y nuestro huevo porque esa es política. ¿Tú quieres vendernos huevos o quieres vendernos carne de pollo? Yo te impongo un impuesto bien fuerte al producto mexicano y no vas a vender ni una docena de huevos en Japón. Eso lo hacen los países todavía industriales. Lo que pasa es que la premisa es, no, el libre mercado, que los países no protegen. En Estados Unidos hay cientos de industrias protegidas. Y cuando Estados Unidos negocia un acuerdo multilateral o bilateral, protege su industria estratégica. Puerto Rico debe hacer lo mismo. Y la agricultura es fundamental en esto. Así que por eso tenemos que encaminarnos en una dirección, ¿verdad?, en la que tengamos la posibilidad de producir nuestros bienes alimentarios, reducir la dependencia de alimentos de exterior. Y esto genera los elabonamientos necesarios en transportación, en mercadeo, en asesoramiento a los agricultores, y se crean empleos, entonces se crea actividad económica, se crean impuestos para el gobierno, con todo lo que esto conlleva de beneficio para el país. Así que es una de las áreas que naturalmente tiene altísima prioridad en un proyecto de reconstrucción nacional, como decía hace un rato. Excelente, excelente. Carlos Vargas, ¿algún comentario o pregunta de seguimiento para Edwin? ¿Algún comentario a lo que ha dicho Edwin? Bueno, una cosa que ya Edwin ha mencionado a Francisco Catalá varias veces, pero me acuerdo yo siendo estudiante de él que decía que los acuerdos de libre comercio no eran acuerdos de comercio libre, en el sentido de que aunque vamos a comerciar, también vamos a proteger nuestras industrias. Y teniendo el poder de la soberanía, tú escoges la industria que tú quieras proteger. Y obviamente a los Estados Unidos no tienen los intereses de Puerto Rico en mente cuando hace eso. Pero me parece también que el COVID y lo que ha pasado recientemente resalta aún más cuán relacionado es la seguridad en términos de alimentos con la seguridad del país en general.
Antes podía parecer un capricho de proteger esta industria o la otra, pero yo creo que ahora que posiblemente el comercio internacional se ha afectado tanto, es muy claro que lo que está pasando es que estás asegurando tu país y protegiéndote contra las cosas que pueden pasar, como el caso del COVID y algo que afecte el comercio internacional de esa manera. Mira, Carlos, aprovechando, y no sé si estoy tomando más tiempo del que debo y estoy metiendo demasiado la cuchara, pero añadir a lo que dice Carlos, porque es bien importante el tema de la seguridad alimentaria. Cuando la doctora Mirna Comas era secretaria de Agricultura, ella es colega del Colegio de Ciencias Agrícolas en el recinto de Mayagüez, su tesis doctoral fue sobre seguridad alimentaria. Y ha presentado datos en las presentaciones que ella hace y continúa haciendo sobre el tema. Datos como el siguiente. Cada día que nos acostábamos se perdían de 38 a 40 cuerdas de terreno agrícola en Puerto Rico por la falta de protección, sucumbiendo ante proyectos urbanos, muchos de esos proyectos comerciales innecesarios que no responden a un estudio técnico de demanda y oferta sobre los espacios comerciales que se van a crear ahí. Eso no se hacía simplemente porque, de nuevo, un amigo del que está gobernando pasa los billetes, se rezonifica y ahí el terreno agrícola se pierde a perpetuidad. El caso de los molinos de viento en Santa Isabel es dramático. Nosotros tenemos que desarrollar energía eólica, que es la energía del viento, pero en lugares que sea adecuado, no tragándonos los terrenos agrícolas. Los terrenos donde se sembraron los molinos de viento de este amigo del gobernador Fortuño, porque así fue que ocurrió, se rezonifican y los agrónomos informan que esos terrenos de Santa Isabel Salinas están clasificados entre los terrenos, oigan esto, más productivos del mundo. ¿Cómo es posible que se permita sembrar molinos de viento en un lugar como ese? Mira, tú ubicas la producción de energía eólica en otros lugares que estén impactados ambientalmente, pero no sacrifiques un terreno agrícola para eso. Así que, y aparte de lo que menciona Carlos de la cuestión de la seguridad alimentaria, la noción de que nosotros vamos al supermercado y a los almacenes en Puerto Rico y siempre vemos las góndolas llenas. Uno de los datos que economistas agrícolas como la doctora Mirna Comas menciona es que esa impresión de que tenemos, si se tranca, y ojalá y nunca ocurra, si un barco con mercancía se tranca allí frente al muelle y hay un derrame de petróleo, y esa que es la entrada del 90% de la mercancía que entra a Puerto Rico, y por ahí sale también la mercancía que sale de Puerto Rico, si eso se dilata 2 o 3 semanas, no tenemos alimentos para para una situación como esa. Es decir, eso dramatiza, esa realidad dramatiza el hecho de que Puerto Rico es absolutamente dependiente de la importación de alimentos, y el tema de la seguridad alimentaria para nosotros en el programa de gobierno del PIB tiene una altísima prioridad y la ha tenido desde siempre. Y además de que yo creo que es lo normal en cualquier país del mundo que produzca los alimentos para su gente, no que alimente a su gente con comida ajena. Y si lo hace es porque le conviene al país y porque son acuerdos de mutua conveniencia donde se negocian exportaciones e importaciones de alimentos, pero donde el país se beneficie, pero no depender en un 90% de los alimentos que consume nuestra gente que sean producidos fuera. Eso es insostenible, sin lugar a dudas. Y para contestar uno de los comentarios en Facebook, se pueden hacer muchas cosas antes que llegue la independencia para fomentar la agricultura, ¿correcto? Claro, y la legislación es fundamental, la protección de los suelos, garantizar que la producción agrícola de Puerto Rico se canalice a través de los canales de mercadeo en Puerto Rico y que el producto que tú vayas a comprar al supermercado sea mayormente producto puertorriqueño, porque tenemos conocimiento, hay lo que se conoce como los conjuntos tecnológicos que ha producido desde 1911, hace ya 119 años que los ha producido, 109 años, debo decir, más de 100, van a ser el año que viene 110 años, que se producen los conjuntos tecnológicos de todas las cantidades de frutos menores, farináceos, vegetales, y también cuando Puerto Rico era un gran productor, ¿verdad?, de café, de caña de azúcar, que ya esa es otra época, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos que enfatizar la producción agrícola y agropecuaria. Agropecuaria quiere decir la producción de animales, de inventario de animales para alimentar seres humanos, ¿verdad? Eso es producción agropecuaria. Y que los países desarrollados del mundo le dan una importancia fundamental. Por eso pueden alimentar y proveerle la proteína a su población, porque tienen una protección de la producción agropecuaria, por no hablar de otras áreas de producción como las charcas
las charcas para crianza de camarones y peces de valor comercial, etcétera, que ese es otro tema dentro de la seguridad alimentaria. Todo eso Puerto Rico lo ha experimentado. Todo eso Puerto Rico tiene el conocimiento y la capacidad para hacerlo. Pero no olvidemos que si la Rice Growers Association de Estados Unidos le conviene vender el arroz de las grandes extensiones de tierra de Estados Unidos en Puerto Rico, venderlo barato, nosotros produciremos arroz aquí, pues cuando nosotros mandemos tomemos las determinaciones de política agrícola que le convengan a Puerto Rico, y ahí produciremos el arroz de calidad que se produce en Puerto Rico, dicho sea de paso, y todos los productos que hoy día traemos del exterior, generando actividad económica en Puerto Rico, empleo, producción, ingresos, y con todos los impactos positivos, efectos multiplicadores que esto tendría para nuestra economía. Bueno, pues muchas gracias, Edwin. Ya nos estamos acercando al final del programa. No quiero recordarle a la audiencia que solicite el voto ausente. Antes del 19 de septiembre es importante elegir a Juan Dalmau de los candidatos del PIB para llevar estas reformas económicas a la acción. Hágalo ahora, no espere para el 19 de septiembre. La próxima semana vamos a tener al compañero legislador Denis Márquez hablando sobre el tema de derechos humanos y derechos civiles. Entonces quería preguntarle a Eric Ramos, ¿algún mensaje final o pregunta final para el compañero Edwin y para la audiencia? Sí, bueno, no, yo creo que Edwin nos ha regalado una maravillosa disertación. Simplemente desde acá, desde Nueva York, le damos el abrazo de siempre al compañero Edwin. Ha estado con nosotros en varias ocasiones y siempre las puertas están abiertas aquí. La gente respeta y aprecia la valía tuya por tu trabajo en todos los renglones. Gracias, muy desde amable. pararte en un piquete hasta hablar no hablas de cohetes porque no hace falta. Pero bueno, gracias, Edwin. Muchas gracias a ti, Eric, y muy amable de tus comentarios. Y a Carlos, pues que ya en algún momento estaré a la menor provocación por Nueva York y a Carlos le debemos la visita por allá también. De hecho, hay unos planes por ahí que luego conversaremos. Por acá te esperamos. Sí, muchas gracias. En Nueva York ya hay menos casos de COVID que en Puerto Rico. Sí. Bueno, Carlos Vargas, ¿algún comentario final para la audiencia o alguna pregunta de seguimiento para Edwin? No, yo agradecerle a Edwin por toda la información que nos ha dado y todo el conocimiento. Y nuevamente, porque también agradecerle porque hay una generación de economistas en Puerto Rico que los miramos mucho y para los que ha sido un ejemplo por muchos años. Así que gracias por ser un ejemplo tanto en tres aspectos, como economista, como académico y profesor en general y obviamente como compatriota. Muchas gracias, Carlos. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y yo no soy economista, pero yo veo también a Edwin como colega mío porque yo sé que él hizo su bachillerato en contabilidad, ¿correcto, Edwin? Sí, contabilidad y economía. Y sé que tú eres contador público autorizado, así que eres un economista de empresa privada. A propósito, en algunos países, colegas vecinos, las asociaciones profesionales son de economistas y contadores. Hay varios países que tienen esa combinación. Muchos países tienen la función de contabilidad dentro del Departamento de Economía o viceversa. Así es. Bueno, y Edwin, ¿algún comentario final para la audiencia sobre el tema de desarrollo económico o cualquier otro tema que entiendas que es relevante para la diáspora boricua? Mira, en primer lugar, quiero hacer una exhortación al voto desde el exterior, aprovechar esta coyuntura de la ley electoral que permite que podamos ejercer nuestro voto. El voto de la diáspora es fundamental para apoyar a nuestros candidatos y candidatas y para apoyar nuestro ideal de independencia, para que crezcamos sustancialmente en esta coyuntura tan difícil que ha estado viviendo el pueblo de Puerto Rico y que el Partido Independiente Puertorriqueño ofrece sin lugar a dudas las mejores alternativas. En segundo lugar, la invitación para que lean los programas que ya están hace tiempo, que están en las páginas como independencia.net, los enlaces de estos programas, y cuando se publique, que ya está próximamente, va a salir el programa 2020, varios de los temas que hemos conversado aquí entre nosotros cuatro, ¿verdad? Están ahí presentes, actualizados con los datos,
informarnos sobre estos datos, especialmente a los residentes de la diáspora, para que podamos hablarle de esto a nuestras amistades, a los puertorriqueños y puertorriqueñas que todavía no son independentistas, ¿verdad? Decirle, mira, Puerto Rico tiene capacidad, en Puerto Rico hay otras cosas que no se dicen, que no se publican, pero que son parte de nuestra realidad histórica y están ahí, ¿verdad? Así que hay muchísima literatura sobre esto y yo siempre enfatizo en el valor de la lectura y particularmente, ¿verdad?, de los documentos que están disponibles en nuestra página del partido para que nos orientemos y podamos dar estas explicaciones a nuestra gente y además de aprender, pues nos vamos a sentir muy bien apoyando nuestro proyecto, nuestro ideal y nuestro propósito, nuestro objetivo, ¿verdad?, que es el logro de nuestra independencia nacional. Así que, además está decirle que estoy muy agradecido por la invitación y que nada, y que en cualquier otro momento participo con mucho gusto. Y de nuevo, felicitarlos por esta iniciativa tan valiosa y que tan necesaria para los residentes, los hermanos boricuas, hermanos y hermanas boricuas que viven fuera de nuestra patria. Así que un abrazo solidario a todos y a todas y mil gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Okay. Muchas gracias, Edwin. Te admiramos muchísimo, hemos aprendido de ti, no tan solamente hoy, sino toda la vida, de tus publicaciones, de tus explicaciones, etcétera. Y entonces vamos a estar muy pendientes del programa de Juan Dalmau, que me dice Juan Dalmau que va a salir muy pronto. Y es muy posible que te tengamos que ¿verdad?, llamar de nuevo. Si Carlos Vargas no quiere tocar el tema, pues te vamos a llamar de nuevo, porque el tema económico, fíjate que no para mi sorpresa, ¿verdad?, pero en la encuesta que hicimos, a los pipiolos que yo pude identificar de la encuesta, normalmente tienden a decir descolonización. Pero en la medida que tú vas abriendo la población, el tema más importante es el del desarrollo económico. Y aquí hablamos de muchos temas, pero es posible que haya que hacer un tema específico para desarrollo agrícola, un tema específico para conservación, para comercio internacional, etcétera. Nada, los invito para el próximo miércoles a la conversación con Denis Márquez y Rafa Ruiz sobre derechos humanos y derechos civiles. Y entonces no se olviden de solicitar el botón CENTE cuanto antes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós, un abrazo. Adiós.